Estamos de vuelta en Cátedra Médica. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional en cabina y la línea internacional 833-380-0062. Hoy estamos conversando con la doctora Madeline Ceballos y hablamos sobre tabaquismo. Pero a propósito de que andan circulando un sinnúmero de virus respiratorios, si usted tiene alguna situación en casa y desea consultarlo con la doctora en el día de hoy, usted puede llamarnos y la doctora, con la mejor de las disposiciones, estará aquí dándole las recomendaciones del lugar para que usted pueda cuidarse. Doctora, ya usted hablaba de los síntomas que puede presentar un paciente cuando ya tiene una de estas enfermedades que pueden ser provocadas por el tabaquismo, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En los demás casos, ¿cuáles son las manifestaciones que puede tener un paciente fumador que pueden hacer o crear las alarmas de que ya hay un daño pulmonar importante al cual poner atención? Así es, muy bien. Uno de los síntomas más importantes y frecuentes es la tos. Es un paciente que normalmente llega a la consulta aquejado por una tos que no mejora. Igualmente, esta tos puede acompañarse de esputo, expectoración o bien de catarro. En los pacientes con bronquitis crónica, la tos y la expectoración son la sintomatología más habitual. Por otro lado, en el paciente con enfisema pulmonar tenemos la disnea, que es la sensación de que el paciente se ahoga o de que le falta el aire y se considera el síntoma cardinal de enfisema pulmonar en estos pacientes. Más avanzados, algunos casos pueden evidenciarse los cuadros de hemoptisis, que es expectoración, el paciente que ya tiene un cuadro muy importante, cuando hay sobre todo un cáncer de pulmón, la hemoptisis puede ser una de las manifestaciones clínicas más importantes. En el caso igualmente también del cáncer de pulmón, pues la anorexia o la inapetencia, como también se le denomina, la fiebre puede alertarnos sobre un proceso neoplásico, pero en general pues vamos a tener la tos, expectoración y falta de aire. Son de los síntomas más importantes que deben alertarnos sobre una posible complicación ya del paciente que es gran fumador. Doctor, entonces, cada vez que una persona va para cirugía, y más una persona así de nuestra edad, le recomiendan la evaluación cardiovascular. ¿Verdad? Entonces, deberían incluirse los pulmones porque todos somos fumadores, pasivos o activos. Bueno, esa es una... ¿Pudiera haber sorpresa en una Sí. anestesia? ¿Qué dice Sí, usted en ese sentido? claro que sí, esa es una observación muy importante. En realidad, todos nosotros como seres humanos, ya el tabaquismo medioambiental nos arropa y nos alcanza a todos, lo querramos o no. Pero la verdad es que en la actualidad no es de obligatoriedad que el neumólogo deba evaluar todos los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico. Aquellos pacientes que tienen claras indicaciones porque son fumadores, activos o pasivos de manera, vamos a decir que un poquito más aterrizada, porque tienen algún familiar en la casa, parejas, amigos con los que conviven que fuman, o bien tienen alguna condición, un hallazgo imagenológico que lo justifique, son referidos al neumólogo con fines de valorar o evaluar el riesgo de este paciente. Pero es una muy buena observación el hecho de que muchos pacientes que a veces no son referidos al neumólogo pueden ser detectados como asmáticos cuando hacen una eventualidad durante el transquirúrgico, hacen un broncoespasmo, baja la saturación o tienen alguna complicación. Luego, al abordar el paciente, al investigarlo, al tratar de identificar cuál ha sido la causa, se puede tal vez llegar al punto de que el paciente tiene un cuadro de asma que no había sido diagnosticado o de que el paciente mintió a los médicos en cuanto a si fumaba o no, lo cual pasa con frecuencia. Hay pacientes que mienten para que no los manden al neumólogo, dicen que no fuman o que nunca han fumado o que realmente no tienen ninguna otra condición de salud como el asma. Eso pasa y bueno, pues lamentable que se traduzca en un desenlace fatal en algunos casos. Pero el cigarro deja huellas. El que fuma tiene, hay una, o sea, el que fuma generalmente, o cuando habla, o la ropa, etcétera, se siente que tiene El olor, el olor al humo claro. del cigarro. Nosotros en República Dominicana tenemos una ley que prohíbe en algunos lugares fumar, que es la ley 4800, que fundamentalmente prohíbe fumar en aviones, en lugares cerrados y bueno, ahí están un poco las características fundamentales de la ley. Es del 2000 la ley, tiene ya 22 años y efectivamente yo creo que esa ley
por lo menos yo en los sitios que voy que son cerrados, prácticamente no veo a nadie fumando. Y en algunos sitios que he visto algunos intentos de fumar, los mozos, etcétera, generalmente le dicen que no se puede fumar en el lugar. Usted decía que nosotros vamos con un 20% de la población en promedio que está fumando, que eso viene en aumento, sobre todo quienes más, el inicio de ese hábito o mal hábito, generalmente comienza en las edades de la adolescencia. Por lo tanto, en el tema ahí la educación juega un factor muy importante en las escuelas que orienten a nuestros niños sobre todo los daños que puede tener el tema del tabaquismo, que no se dejen confundir con el tema del cigarro electrónico, que es igualito de dañino que el cigarro tradicional. Ya lo dijo Roberto, se tiene la percepción de que el pachuché, que es el tabaquito que envolvían nuestros antepasados, nuestros abuelos en casa, no hace daño, pero ya hemos visto aquí que sí, que la hoja del tabaco, que es el producto natural, pues sí tiene nicotina y muchos todos tóxicos sus derivados. más, y todos sus derivados. Algunos autores hablan de casi 4.000 tóxicos, o sea que es una sustancia, la verdad, bastante tóxica. ¿Qué hacer entonces para que nosotros comencemos a hacer mucho más divulgación, difusión de estos daños y que la gente comience a tomar más conciencia? En los avisos, bueno, la ley también obliga que en los avisos de la divulgación de los cigarros se coloque que es perjudicial a la salud. Pero bueno, eso no es suficiente, decían algunos. Es que la gente sabe que hace daño, pero como usted dijo, el bienestar que le produce el que fuma, el fumador, pues también tiene ahí un poco de confusión, digamos. Bueno, me hace daño, pero ya yo asumí que me hace daño, pero como me siento también, si estoy muy estresado, me fumo un cigarro, me tranquilizo. Generalmente el cigarro va asociado a una taza de café. En fin, hay todo un ambiente ahí de los fumadores y en algunos sitios, usted hablaba del hedonismo, el estatus. Entonces aquí hay lugares ahora que va la gente a fumar puros a esos sitios y son cerrados. En ese caso son lugares cerrados. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos? Sobre todo yo creo que hay un tema muy importante, siendo que los jóvenes son los que inician generalmente el tema de comenzar este mal hábito. ¿Cómo cree usted que en las escuelas podríamos estar trabajando este tema? Y quiero hacer otra pregunta. Anteriormente fumaba más el hombre que la mujer, pero hoy en día vemos que prácticamente, como estamos con el tema de la igualdad, pues las mujeres también han aumentado el número de consumo de cigarros. Sí. En torno a esa pregunta, inmediatamente, las mujeres caen dentro, la mayoría de ellas caen dentro de la categoría de fumador delgado. ¿Fumadores? Delgado, así se le denomina. Fumador delgado. Sí. Son aquellos pacientes que fuman para mantener una línea o un peso ideal. Muchas personas fuman para calmar la ansiedad, para calmar el hambre. Y en el caso de las mujeres suelen usar el cigarrillo como una vía de poder evadir el consumo de alimentos. Se denomina de esta forma fumadores delgados. O sea que eso tiene, digamos, sería un efecto secundario del uso del cigarro. Mantener el peso corporal a raya, porque ellas sienten que esto puede limitar la ansiedad y el consumo de alimentos. O sea, sería un desvío de la adicción. En vez de ser adicta al alimento, adicta al cigarro. ¿Sería algo así? Le pregunto. Sí. Así es. Entonces, doctora, y esta pregunta la puede responder luego de que le responda al doctor Montero, pero quiero dejársela por ahí a propósito de lo que acaba de señalar. Estos pacientes deben ser tratados cuando deciden que quieren dejar de fumar, porque no es tan fácil dejar de fumar, deben ser tratados también por psicología, por psiquiatría, para poder tratar Eso es fundamental, es esencial, porque sabemos que en el tabaquismo hay una parte de dependencia, de ansiedad, que realmente es lo que motiva a que el paciente continúe perpetuando el hábito tabáquico. Incluso una parte muy significativa del cese del hábito tabáquico es que la mayoría de los pacientes que lo intentan fracasan. Entonces, en este camino de la cesación del hábito tabáquico es muy importante el apoyo psicológico y psiquiátrico en una gran proporción de los pacientes. En torno a la pregunta del doctor Rafael Montero, como decían mis grandes maestros,
Solo una orquestada campaña antitabáquica puede ayudarnos en cuanto a lo que es la cesación del hábito tabáquico en nuestra sociedad. Los medios televisivos, los medios de radio como este que difunden información importante, relevante, que concientizan a la población son sumamente importantes. Escuchen cómo llamó este amigo Radio Escucha y ya nos dejó saber que a partir del día de hoy va a dejar de fumar. En muchos casos los pacientes ignoran cuáles son las consecuencias y los riesgos que puede acarrear el tabaquismo en su salud. Y al ser conocedores de ellos, pues pueden verse motivados. Entonces, realmente las campañas antitabáquicas, concientizar a la población, informar, es muy importante para poder lograr los objetivos. En nuestro caso de neumología, nuestro objetivo es que podamos tener una mayor proporción de pacientes que puedan dejar el tabaquismo. Doctora, en ese sentido, y lo acaba de señalar, si escuchándonos a alguien en el día de hoy, que es el propósito de esta entrega de Cátedra Médica, que usted haga conciencia de las consecuencias a su salud del tabaquismo, si escuchando todo lo que usted ha hablado en el día de hoy, otra persona decide dejar de fumar, ¿cuál es el primer paso que debe dar? ¿A dónde debe dirigirse? ¿A qué especialista que le pueda ayudar para poder dejar este mal hábito? Muy bien, lo primero es crear conciencia en el paciente y que tome la decisión de manera responsable. Tomar la decisión es el primer paso. Luego acudir a la consulta del neumólogo, médico especializado en tabaquismo, en enfermedades asociadas a este hábito tóxico, con la finalidad de que realmente pueda ponerse en marcha un plan de abandono del tabaco. En este caso puede tomarse en cuenta una medida desescalonada, donde se va a ir reduciendo de manera gradual la cantidad de cigarrillos o de tabaco que el paciente emplea a la semana o al día o al mes o como sea el patrón que el paciente esté llevando a cabo. Igualmente se puede apoyar al paciente con fármacos, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, el bupropion, la vareniclina, tenemos igualmente los parches de nicotina, las gomas de mascar con nicotina, que pueden ayudar en la parte de la dependencia y el síndrome de abstinencia asociado al abandono del tabaco. Doctora, está muy de moda el asunto del cuerpo fitness. De repente a Montero y a mí se nos ocurre ir al gimnasio de que vamos a buscar un cuerpo fitness. Montero, está la invitación hecha. Nos van a mandar a hacer una evaluación cardiovascular, pero se van a olvidar de los pulmones. ¿Pudiera una persona de edad que comienza a hacer ejercicio, como es muy frecuente, tener un evento catastrófico en el gimnasio producto de las consecuencias que le ha producido el tabaco en sus pulmones? Sí, claro. Recordemos que el tabaquismo, primero que nada, el riesgo sería más cardiovascular que respiratorio en el caso de que se asocie con la actividad física. Recordar que el tabaquismo no solo produce cambios en la vía aérea, produce cambios también en nuestros vasos sanguíneos. Tenemos una condición que se denomina arteriosclerosis o arteropatía coronaria, en la que se afecta sobre todo los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón a los tejidos y de los tejidos al corazón. Con esta arteriosclerosis se produce un estrechamiento o endurecimiento de estos vasos sanguíneos, con lo cual pues se modifica la hemodinamia normal de nuestro organismo, por lo que al realizar algún tipo de actividad física de alto impacto, bueno, podría traducirse en el desarrollo de un evento cardiovascular importante o relevante. Recordemos que también la cardiopatía isquémica, que es el infarto y que constituye la primera causa de muerte, está estrechamente asociado con el tabaquismo. Dicen los estudios que el riesgo de eventos cardiovasculares en los que fuman es 3 veces mayor que en los que no fuman. O sea, 3 veces mayor. Es más de ahí, riesgo, bueno. hasta un 30% el riesgo de una coronariopatía en los pacientes que son fumadores. Importante. Y a propósito del comentario que hizo el radio oyente, del tema de que hace la Organización Mundial de la Salud, hicimos referencia al tema del convenio marco que existe desde el 2003, en donde todos los países están integrados a ese convenio. República Dominicana, repito, no lo ha firmado ese convenio. Hacemos un llamado desde esta tribuna y desde este programa a las autoridades competentes y sobre todo al Congreso Nacional de que efectivamente reflexionen de cuáles fueron los beneficios que puede traer que nosotros seamos signatarios de este convenio, porque a través de ese convenio hay una serie de iniciativas de promoción, de prevención que se desarrollan que nosotros no estamos siendo beneficiarios porque no hemos todavía hecho el compromiso
de asumir el convenio. Asumir el convenio no significa que no se va a seguir produciendo tabaco. Lo único que el convenio ayuda a que mitiguemos los daños que genera este tipo de situación. Así que llamamos a las autoridades competentes y sobre todo al Congreso Nacional, que es lo que corresponde, y al Ministerio de Salud, para que se promueva que República Dominicana firme este convenio. Bien, creo que tenemos chance para escuchar a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Bueno, debo admitir que el programa está buenísimo, señora, porque es sobre un tema que lo vemos a diario en nuestra cara. Pero hablando sobre lo que es esa información agresiva, esa campaña agresiva antitabáquica que debe de hacerse, yo estoy de acuerdo, y deben de incluir ahí mismo a personas famosas, youtubers, deportistas, políticos, todo aquel que es famoso, deben de incluirlo ahí, de que no promuevan el cigarrillo, ni ningún tipo de vicio, que se lo hacen a una multica para ellos. Eso es para disminuirle el consumo en los niños. Pero una pregunta, en esta población de fumadores crónicos, encontramos una población alta de fumadores que son académicos, que son profesionales, que tienen conocimiento del daño que hace el cigarrillo o el fumar y las patologías que produce, y aún continúan fumando. ¿Cómo podemos trabajar esa gente? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué continúan si ya saben el daño que le produce a su cuerpo y el alto riesgo que tiene de cáncer de pulmón? Gracias, Albert. Adelante, doctora. Bueno, en torno a esta pregunta es muy importante recordar que cuando abrimos aquí, estuvimos diciendo que la Organización Mundial de la Salud cataloga el tabaquismo como una enfermedad mental, un trastorno mental. Y esto es debido a que el paciente que fuma es plenamente consciente de todos los riesgos que implica el hecho de fumar. Es decir, sabe que el cigarrillo mata, que enferma, que produce daño. Bien, y aún así, su deseo por fumar es aún mayor, es mayor. Esto impera en este paciente, pero la necesidad de suplir ese deseo es mayor. Eso pasa en esas personas. Yo tengo un profesor que nunca se me va a olvidar, en la universidad me dijo, bueno, yo sé que el cáncer mata, pero de algo se tiene que morir la gente. Y así lo toman muchas personas. Bueno. Ya saben que de algo se van a morir. Doctora, ¿y no será que nosotros venimos cuando nacemos con algún gen, alguna cosa que nos hace más proclive a tener conductas adictivas que otras personas? No sé, no sé si hay algún estudio o algo que diga que sí, que yo nazco con algún gen que si me pongo en contacto con la sustancia adictiva, terminaré siendo adicto. No hay estudios, así no hay estudios, pero sería importante valorar esa parte. Doctor Lafontaine. Así hay un refrán de un médico amigo mío que le dice a quien lo acorrala, yo voy a decir refrán, Montero va a saber de una vez quién es: si no vas a morir, si no vas a vivir mi vida, déjame morir mi muerte. Bueno. ¿Entiendes? O sea, a ese nivel. Esa es una decisión meramente personal. Así es, doctora, estamos llegando ya a los minutos finales de la entrega del día de hoy de Cátedra Médica y queremos que la gente se quede con este mensaje final. ¿Por qué debo dejar de fumar si soy un paciente fumador? ¿Y cómo cuidar la salud de mis pulmones en caso de no ser un paciente fumador para evitar todas estas consecuencias de las cuales usted ha hablado en el día de hoy? Muy bien, dejar de fumar prolonga la vida del ser humano. El paciente que fuma acorta su esperanza de vida hasta 12 años. 12 años en el hombre y 11 años en la mujer. Cuando dejamos de fumar, igualmente, pues evitamos el desarrollo de enfermedades crónicas que ya hemos discutido previamente durante el transcurso del programa y evitamos la descompensación de aquellas enfermedades que ya padecemos. E igualmente cuidamos nuestro bolsillo. Importante entonces también en cuanto a lo último que me preguntaste, que me decías, cómo cuidar la salud del pulmón en caso de que no sea un paciente fumador y esté escuchando hoy de todas las complicaciones que se pueden desprender de malos hábitos, qué hábitos tener, qué cosas evitar para poder mantener mis pulmones en salud. Excelente. Lo primero es, ante cualquier sintomatología sospechosa, extraña, primero no fumen. Si usted nunca ha fumado, nunca empiece a fumar, y si ya lo está haciendo, abandónelo. Esa es la primera recomendación. La segunda es atento a cualquier sintomatología respiratoria. Para cuidar nuestra salud respiratoria tenemos que prever las complicaciones. Ante cualquier sintomatología respiratoria, acuda a su médico especialista de cabecera. Acuda regularmente a realizarse chequeos rutinarios, analíticas de laboratorio. Las analíticas de laboratorio pueden poner en evidencia cualquier condición sistémica, se puede reflejar en un hemograma. Entonces, importante chequeos de rutina de manera frecuente, por lo menos anual.
con una radiografía de tórax en aquellos pacientes que tienen ya más de 65 años y que son fumadores, se puede realizar tal vez una detección temprana, pero dicho sea de paso, ya estos pacientes que son fumadores con más de 65 años tienen ya indicación de un tamizaje para cáncer de pulmón de manera anual y se realiza con una tomografía de tórax a baja dosis. Doctora, entonces usted estaría de acuerdo con que le demos en el bolsillo a los fumadores, que le pongamos impuestos al cigarrillo Sí, y que esos pero recursos eso es que fantástico. vengan al presupuesto de salud, porque efectivamente salud al final recibe el impacto de esa mala práctica. Eso es muy correcto. Esa es una idea y una observación ¿Oyeron, senador y magistral. diputado? Felicidades. Es excelente. Antes de irnos, queremos recordarle a la gente que la doctora Madeline Ceballos está con su consulta privada en la clínica Abreu, está también en el Centro Médico Monumental y en la clínica Altagracia. Para citas pueden comunicarse al 809-688-4411, 809-596-4324 y 809-475-1475. Doctora, agradecerle inmensamente el que nos haya acompañado hoy aquí en Cátedra Médica. Encantada, siempre un placer para mí. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica. Mañana es el último programa del año, viernes 30. Mañana estará con nosotros el doctor Cristian de los Santos. Así que la cita es 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.